¿Cuánto más por todas las cosas y la listota que ha hecho por nosotros? Amén. Vamos a empezar con esta alabanza. Mi vida eres tú. Tú eres. Sí, Señor, eres todo para mí. Eres el gran yo soy. Eres Hijo de Dios. Eres el centro de mi vida. Cristo. Eres Cordero fiel. Eres majestuoso Rey. Eres el centro de mi vida. Cristo, el amante de mi ser, a quien adoraré. Mi vida eres tú, mi vida eres tú, mi vida eres tú, Jesús, mi vida eres tú. Mi vida eres tú, mi vida eres tú, Jesús. Eres poderoso, eres hermoso Dios, eres el centro de mi vida, Cristo. Eres mi pastor, eres mi buen pastor, eres el centro de mi vida, Cristo, el amante de mi ser, a quien adoraré. Mi vida eres tú, mi vida eres tú. Podemos conocer muchas cosas lindas en este mundo, pero nunca nadie como el Señor. No hay nadie más. No hay nadie más. No hay nadie más. No hay nadie más como tú. No hay nadie más. No hay nadie más. No hay nadie más, no hay nadie más como tú. Otra vez, no hay nadie más, no hay nadie más, no hay nadie más, no hay nadie más, no hay nadie más como tú. Mi vida eres tú, mi vida eres tú. Mi vida eres tú, Jesús. Mi vida eres tú, mi vida eres tú, mi vida eres tú, Jesús. Mi vida eres tú, mi vida eres tú, mi vida eres tú. Sí, Señor, eres mi vida, eres mi todo, Señor. Gloria a Dios. Gracias, Señor. Y así.
El mismo amor que fue demostrado en la cruz, ese mismo amor podemos demostrarlo nosotros hacia los demás. Tú al humilde levantarás, alegre en tu fuerza serás, nuestra tristeza sanarás, vida nos da, el mismo amor que trae libertad, el mismo amor que el cielo vista, nos llama por nombre, oh, tú nos llamas por nombre, oh. El mismo Dios que el cielo formó, el mismo Dios que la cruz murió, nos llama por nombre, oh, tú nos llamas por nombre, oh. Al que no cree, lo apartas tú, para decirte cómo eres tú. Al orgulloso llamas y al infeliz a mí. El mismo amor que trae libertad, el mismo amor que el cielo vista da, nos llama por nombre, hoy tú nos llamas por nombre, oh. El mismo Dios que el cielo formó, el mismo Dios que en la cruz murió, nos llama por nombre, hoy tú nos llamas por nombre, oh. Nos llamas, nos llamas, nos llamas hacia la cruz. Nos llamas, nos llamas, nos llamas hacia la cruz. Dígale, nos llamas, nos llamas, nos llamas hacia la cruz. Nos llamas, nos llamas, nos llamas hacia la cruz. Tú al humilde, desde arriba. Tú al humilde levantarás, alegre en tu fuerza serás, nuestra tristeza sanarás, danos el mismo amor que trae libertad, el mismo amor que el cielo vista nos llama por nombre, hoy tú nos llamas por nombre, oh. El mismo Dios que el cielo formó, el mismo Dios que en la cruz murió, nos llama por nombre, hoy tú nos llamas por nombre, oh. Al que no cree, al que no cree, lo apartas tú, para decirle hijo eres tú. Al orgulloso llamas y al infeliz. Éramos infelices, Señor, pero aquí te tenemos. El mismo amor que el cielo vista nos llama por nombre, hoy tú nos llamas por nombre, oh. El mismo Dios que el cielo formó, el mismo Dios que en la cruz murió, nos llama por nombre, hoy tú nos llamas por nombre, oh. Nos llamas, nos llamas, nos llamas hacia la cruz, nos llamas.
llamas, nos llamas, nos llamas hacia la cruz. Nos llamas, nos llamas, nos llamas hacia la cruz. Nos llamas, nos llamas, nos llamas hacia la cruz. Nos llamas, nos llamas, nos llamas hacia la cruz. Y aquí estamos, Señor, en la cruz, Señor, entregándote todas nuestras cargas. Es bien lindo pensar que llegamos con un costal, una mochila llena de piedras, de cargas, de peso inservible en nuestras vidas. Y llegamos y las podemos dejar en la cruz, cargarlas en la cruz, seguir caminando. Así es la cruz de Dios. No debemos de cargar el pecado ya más. Amén. Amén. Gloria a Dios. Esa cruz que nos demuestra el mismo amor, nos demuestra el amor más grande que puede existir. Cristo, Cristo, Redentor, no hay amor más grande que el que diste a mí. Aleluya, me perdonas, nunca más atado estaré. Cristo, Cristo, Redentor, no hay amor más grande que el que me diste a mí. Aleluya, me perdonas, jamás atado estaré, porque el mismo poder que a Cristo vida dio, vive ahora en mí, y es el mismo poder que a la muerte derrotó, vive ahora en mí. Cristo, Cristo, Redentor, no hay amor más grande que el que me diste a mí. Aleluya, me perdonas, nunca más atado estaré, porque el mismo poder que a Cristo vida dio. Dile ahora en usted, hermano, porque el mismo poder que a la muerte derrotó, vive ahora en mí, y yo completo estoy, pues me rescató, Él me rescató. Así yo lo gritaré. Las cadenas se van, tengo hoy libertad, así yo lo gritaré. Las cadenas se van, tengo hoy libertad, así yo lo gritaré. Las cadenas se van, tengo hoy libertad, así yo lo gritaré. Las cadenas se van, tengo hoy libertad, así yo lo gritaré. Porque el mismo poder que a Cristo vida dio, vive ahora en mí, y es el mismo poder que a la muerte derrotó, vive ahora en mí, y yo concreto estoy, pues me rescató, Él me rescató. Así yo lo gritaré. Si no lo gritamos, las piedras gritarán, las cadenas serán. Tengo hoy libertad, así yo lo gritaré.
yo lo quitaré. Las cadenas se van, tengo hoy libertad, así yo lo quitaré. Las cadenas se van, tengo hoy libertad, así yo lo quitaré. Por último, las cadenas se van, tengo hoy libertad, así yo lo quitaré. Señor, y las cadenas no son fáciles de romper a menos que venga la sangre de Cristo y las rompa. Amén. Es muy fácil gritar, están rotas mis cadenas, pero hay que humillarse para que esas cadenas puedan ser rotas. Y aquí estamos para humillarnos al Señor, pedirle que rompa nuestras cadenas, que rompa aquello malo que no le agrada. Amén. Vamos a cantar esta alabanza y no hay nada mejor como que ustedes la entonen con todo su corazón, con todo lo que tienen. Tú eres el principio, tuya la eternidad. Llamaste al mundo existencia, me acerco a ti. Moriste por mis fracasos, cargaste tus hombros mi carga, me acerco a ti. ¿Qué puedo hacer? ¿Qué puedo decir? Te ofrezco mi corazón completamente a ti. ¿Qué puedo hacer? ¿Qué puedo decir? Te ofrezco mi corazón completamente a ti. Tu salvación camino, Espíritu vive en mí. Páralo en sus promesas, me acerco a ti. ¿Qué puedo hacer?
está listo para presentarse en su Señor. Dígale. Aquí estoy, con manos alzadas vengo, pues tú todo lo diste por mí. Aquí estoy, mi alma a ti entrego, tuyo soy, Señor. Aquí Soy con manos alzadas vengo, pues tú todo lo diste por mí. Aquí estoy, mi alma a ti entrego, tuyo soy, Señor. ¿Qué puedo hacer? ¿Qué puedo decir? Te ofrezco mi corazón completamente a ti. No queda más que decirte, Señor, sino nos entregamos a ti. Entregamos nuestra vida, Señor. Entregamos nuestra vida. El Señor busca verdaderos adoradores. Gente que le adore en espíritu y en verdad. Gente que anhele estar en su presencia, perderse en su presencia. Sí, Señor. Vamos a perdernos en su presencia. En su gloria y majestad, toda creación un día lo verá. Su esplendor y santidad cubrirán el cielo y la tierra. Se ángeles cantan, un coro celestial
al Cordero inmolado toda humanidad, ante el postrado voces cantarán. Santo Dios, Santo Dios, Santo Dios. Adorad al Cordero inmolado toda humanidad, ante el postrado voces cantarán. Santo Dios, Santo Dios, Santo Dios. Sí, Señor, tú eres santo, Señor. 3 veces santo. Aleluya. 1000 veces santo. Amén. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Dejamos el lugar así a nuestro pastor. Presencia, por tu amor, por cada cuidado que tú tienes de nosotros, Señor, en todas las áreas. Muchas gracias, Padre, porque tú eres nuestro sustentador, Señor, el que nos cubres con tu sombra omnipotente, Señor, y conoces nuestros corazones. Muchas gracias. Hoy en tu día, Señor, venimos a congregarnos en tu nombre y a buscar de ti, de tu presencia, que tú nos llenes, Señor, de ese gozo especial que solamente tú puedes dar. Gracias, Padre precioso. Le pedimos que sea su palabra la que nos bendiga, Señor, a través de su Espíritu Santo, que no sea el hombre, Señor, sino que sea usted, Padre hermoso. Se lo pedimos en el precioso nombre de nuestro Señor Jesucristo, y todos decimos amén. Amén, amén, amén. Para los que no saben, el servicio se graba el servicio y se sube a YouTube. ¿Se dice YouTube? ¿No se dice el tuyo? El YouTube es Calvario Horizonte Chapultepec. ¿Nada más? Sí. Nada más así va. Así entran al YouTube, Calvario Horizonte Chapultepec, y ya puede usted volver a escuchar la predicación o recomendarla con alguien. Así es que así estamos ahora. Muy bien, entonces continuamos en el capítulo 1 del libro de los Hechos, por favor. Capítulo 1 del libro de los Hechos. Vamos a continuar en el versículo 9. Con un amén me dicen si están todos listos ahí. ¿Ok? Versículo 9 dice: y habiendo dicho estas cosas, dice, viéndolo ellos, fue alzado. ¿Y qué? Y le recibió una nube, dice, que le cubrió de sus ojos. Es que estamos viendo la ascensión del Señor. Acuérdense, después de su resurrección, el Señor estuvo 40 días con sus discípulos, ministrándoles con respecto al nuevo ministerio que habrían de tener, lo que iba a pasar. Y pues gracias a Dios por ese sacrificio tremendo. Cumplió su propósito, el Señor lo entregó y ascendió, y en este instante está sentado a la derecha del Padre, intercediendo por cada uno de nosotros. Como dice el apóstol Juan en una de sus cartas, dice: abogado pues tenemos para con Dios, ¿por medio de quién? De nuestro Señor Jesucristo. Él es nuestro abogado, el único y sabio Dios verdadero, el que puede interceder por nosotros. No hay ningún otro nombre dado a los hombres por el cual puedan ser salvos y por el cual se puede interceder más que el de Cristo. Amén, hermanos. Entonces Él termina su ministerio y asciende al cielo. Entonces dice aquí en el versículo 10, dice: y estando ellos, dice, con los ojos puestos ¿en dónde? En el cielo, dice, entre tanto que Él se iba, he aquí, ¿qué pasó? Sé que se pusieron junto a ellos, dice, 2 varones, dice, con vestiduras blancas, 2 ángeles, se pusieron ahí junto a ellos. Vamos en el 11, ¿va? Ya me pasé. En el 11. Dice, los cuales también les dijeron. Me encanta eso, que no únicamente se pusieron por un ladito, sino también les ministraron y les dijeron: varones, ¿qué? Varones galileos. Dice, ¿por qué están mirando, dice, al cielo? Como si no supieran, ¿verdad?
Dice, este mismo, dice Jesús, que ha sido tomado, dice, de vosotros al cielo, así vendrá como que, como la que, como le habéis visto ir al cielo. Así le van a ver venir, dice, como le vieron ir, así le van a venir, le van a ver venir, ¿sí? En el versículo 11, no debemos de confundir esta promesa que la están dando, bueno, la están reafirmando los ángeles, los dos varones con vestiduras blancas que se presentaron ahí. No se debe de confundir esta promesa con la promesa que tenemos nosotros como iglesia dada por el Espíritu Santo a través de Pablo en el libro de Tesalonicenses. Si quieres leerla, hijo, por favor. Primera de Tesalonicenses 4, para que esté completa del versículo 13 al 18. Yo creo que ya todos nos la sabemos, pero vamos a leerlo otra vez. Amén. Una promesa maravillosa. Habla sobre el rapto de la iglesia, que es lo que estamos esperando nosotros en este día. 4 del 1 al 11. Primera de Tesalonicenses 4, del 13 al 18. Del 13 al 18. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron con él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que no vivamos, nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida de nuestro Señor, no pereceremos a los que durmieron. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con el Señor en las nubes, para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentados los unos a los otros con estas palabras. Por lo tanto, alentémonos unos a otros con estas palabras. Entonces, la promesa que nos ha dado a nosotros como iglesia es que el Señor mismo, ¿sí?, con voz de mando, con voz de arcángel, trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo Jesús resucitarán primero. O sea, todas aquellas personas que ahorita están sepultados en el panteón o en el mar, sus cenizas, no sé, van a ser levantados, van a ser resucitados en un instante, y en un instante después de ellos nosotros, si estamos ahorita, si ahorita viniera el Señor, eso pasaría. Si en este instante, si estuviéramos aquí todos congregados, ¡fum!, nos iríamos con el Señor. Esa es la promesa del arrebatamiento, y que todo aquel que muere en Cristo Jesús vivirá. Amén. A lo que se referían aquí los varones es algo que está en las Escrituras también, y se refieren a que así como lo vieron ir, así volverá, y volverá al monte de los olivos. Acuérdense que ellos estaban en el monte de los olivos. Es una promesa que está, que regresará al monte de los olivos a instaurar su reino. Quiere decir esto, bueno, hay dos partes que la confirman. Está, por favor, en Lucas 21:27. En Lucas 21:27, ahí está esta promesa. ¿Lo tienes? Sí, dice: entonces verán al Hijo del Hombre que vendrá en una nube con gran poder y gran gloria. ¿Vendrá con qué? Gran poder y gran gloria. Estamos hablando, aquí está diciendo lo que le está diciendo los varones que se les presentaron ahí. Así como lo vieron subir, así. O sea, visiblemente, físicamente, pero en poder y gloria. Pero va a descender al monte de los olivos. No se refiere al rapto, es una promesa del monte de los olivos. Por favor, Zacarías 14:4, por favor. Todavía más se reafirma esta misma promesa que está pasando aquí. Y se afirmarán sus pies en aquel día sobre el monte de los olivos, que está enfrente de Jerusalén al oriente. Y el monte de los olivos se partirá por el medio, hacia el oriente y hacia el occidente, haciendo un valle muy grande. Y la mitad del monte se apartará hacia el norte y la otra mitad hacia el sur. ¿Y la otra mitad qué? Hacia el sur. Esa es la promesa. ¿Por qué daba esa promesa? Por esto. Acuérdense que los apóstoles tenían la orden de quedarse en Jerusalén hasta que recibieran ¿qué cosa?
La promesa del Espíritu Santo, el poder del Espíritu Santo sobre sus vidas. Ahora, ellos habían recibido el Espíritu, ¿se acuerdan? El Señor Jesús sopló en ellos el hálito de vida, ese soplo, y les dijo que reciban el Espíritu Santo. Ahora tendrían que recibir poder, como dice Martín, pero era un poder diferente, un poder, gran poder. Entonces, ellos iban a ir a predicar, a testificar. ¿Se acuerdan que lo vimos la semana pasada? Que ellos le preguntaban que si él iba a instaurar, ¿qué cosa? El reino. Y él les dijo, no están ustedes conocer los sazones y los tiempos del Señor, pero los mandó a testificar. Vayan y testifiquen de mí. Entonces, ahora el trabajo de ellos iba a ser primeramente al pueblo judío, por eso estaban en Jerusalén. Entonces iban a ir a los judíos, y si el pueblo judío hubiese aceptado el mensaje de Cristo y lo hubieran aceptado como su Mesías, después de haber ascendido el Señor, en ese instante el Señor Jesucristo regresa, ¿sí?, al Monte de los Olivos e instaura el reino de Dios. Miren qué maravilla en Israel, ¿sí? Por favor, este libro de los Hechos, capítulo 3, del 19 al 21. A quien de cierto es necesario que el cielo reciba hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas, de que habló Dios por boca de sus santos profetas que han sido desde el tiempo antiguo. Porque Moisés dijo a sus padres, el Señor vuestro Dios os levantará profetas de vuestros hermanos, como a mí. A él oiréis de todas estas cosas que os hable, y toda alma que no oiga a aquel profeta será desarraigado del pueblo. Y todos los profetas desde Samuel en adelante, cuantos han hallado, también han anunciado estos días. Vosotros sois los hijos de los profetas y del pacto que Dios hizo con nuestros padres, diciendo a Abraham, en tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra. A vosotros primeramente Dios habéis levantado a su Hijo, lo envió para que os bendijese, a fin de que cada uno se convierta de su maldad. Ajá. Estaba ahí, pues estaban predicando, estaban testificando lo que Cristo había hecho, el sacrificio de Cristo, y si ellos aceptaban a Jesús, pues bueno, el Señor regresaría inmediatamente e instauraría el reino de Dios y su justicia en la tierra, un reinado maravilloso. Y entonces Israel pasaría a ser el centro de la bendición de toda la humanidad. De él saldrían muchos misioneros judíos a compartir el evangelio a todo el mundo. Fíjense más qué maravilla. Pero no lo aceptaron. No lo aceptaron. Lo hemos visto como el pueblo, pues, mataron a su profeta, que Dios hablaba a través de los profetas. La voz de Dios fue acallada. Mataron a Jesús, que su hijo, acallaron la voz del Hijo, y mataron a Esteban, acallaron la voz del Espíritu Santo cuando en visión miraba el trono de Dios, a su Hijo sentado a la derecha. Y bueno, entonces Israel no aceptó a Cristo como su Mesías, como su Salvador, y quedaron ahí. Ahorita están en espérame tantito, a un ladito, y en ese momento el Señor miró sus ojos, dirigió su mirada hacia nosotros los gentiles, y es algo que vamos a empezar a ver en Pentecostés, algo muy bonito, ¿sí? Cómo empieza a cumplirse la promesa. Pero aquí lo que queda en claro es eso, que Jesús, si el pueblo hubiera aceptado a Cristo, Jesús regresaría e instalaría su reino en la tierra. Un reino espiritual, un reino maravilloso, el cual, porque ellos no lo aceptaron, será en los últimos días, en los últimos tiempos. En la edad, al término de la edad, Él vendrá en caballo blanco, con espada, 2 filos, y vendrá a juzgar a las naciones, y va a instalar la nueva Jerusalén, la nueva Sión en Israel, y de ahí irán todos los reinos y todos los imperios a buscar. Qué maravilla, ¿verdad, hermanos? ¿Sí? Entonces, y esto lo confirma también, por ejemplo, en Isaías, por favor. Isaías 35, del 1 al 6, la promesa del reino. Isaías 35, del 1 al 6. Se alegrarán el desierto y la soledad, y el yermo se gozará y florecerá como rosa.
profusamente y también se alegrará y cantará con júbilo. Y la gloria del Líbano será dada y la hermosura del Carmelo y del Sarón. Ellos verán la gloria de Jehová y la hermosura de nuestro Dios. Fortaleced vuestras manos cansadas y afirmad rodillas endebles. Decídlos de corazón apocado, gracias. Esforzaos, no temáis. He aquí que vuestro Dios viene con retribución, con pago. Dios mismo vendrá y os salvará. Entonces los ojos de los ciegos serán abiertos y los oídos de los sordos se abrirán. Entonces el cojo saltará como un ciervo y cantará la lengua del mudo, porque aguas serán cavadas en el desierto y torrentes en la soledad. Amén. Me encanta cuando dice que aún la roca va a florecer, ¿verdad? Porque como lo vimos ahorita en Hechos 3, sí, del 19 al 21, dice que todo va a ser restituido. Aún la creación gime, dice, gime por su renovación. Todo va a ser renovado, todo va a ser hermoso. Por favor, ahí mismo en Isaías, por favor, Isaías 65, por favor, del 19 al 13, también habla de esa promesa. Y me alegraré con Jerusalén, y me gozaré con mi pueblo, y nunca más se oirá en ella voz de lloro y voz de clamor. Y no habrá más ahí niño que muera de pocos días, ni viejo que sus días no cumpla, porque el niño morirá de 100 años, y el pecador de 100 años será maldito. Edificarán casas y morarán en ellas, plantarán viñas y comerán fruto de ellas. No edificarán para que otro habite, ni plantarán para que otro coma, porque según los días de los árboles serán los días de mi pueblo, y mis escogidos disfrutarán la obra de sus manos. No trabajarán en vano, ni darán a luz para maldición, porque son linaje de los benditos de Jehová, y sus descendientes con ellos. Y antes que clamen, responderé yo, mientras aún hablan, yo habré oído. El lobo y el cordero serán apacentados juntos, y el león comerá paja como buey, y el polvo será alimento para la serpiente. No afligirán, ni habrá mal en todo mi santo monte, dice Jehová. Amén. Sí, a esto se refiere en el versículo 11. Cuando le dice, cuando le dice en el versículo 11, dice, sí, los cuales también le dijeron, dice, varones galileos, ¿por qué qué? ¿Están qué? Mirando al cielo. ¿Qué les pregunta? Este mismo Jesús dice que ha sido tomado, dice, de vosotros al cielo, así dice, vendrá como qué, como le vieron qué cosa, como le habéis visto ir al cielo. Y se refiere a eso, a la venida al Monte Santo, al Monte de los Olivos. Ahí vendrá el Señor y va a instaurar su templo, va a instaurar su reino. Dice en el versículo 12, bueno, esa partecita, tenemos, ahí es un nuevo consuelo, una nueva confianza que tenemos, que al final de las edades el Señor vendrá con ese poder y esa gloria a compartirla con todos los que le hemos aceptado. Versículo 12 dice, del 12 en adelante vamos a ver aquí, dice, un nuevo apóstol, el nombramiento de un nuevo apóstol. Ahora vamos a ver qué pasa, dice, entonces dice, volvieron a Jerusalén desde el monte, dice, que se llama, ¿cómo? Del Olivar, Monte de los Olivos, el cual dice, perdón, está, dice, cerca de Jerusalén, dice, camino de un día de ¿qué? De reposo. 800 metros, más o menos. 13, dice, vamos en el 13, ¿no? Y entrados, dice, subieron ¿a dónde? Al aposento alto, donde ¿qué? Moraba Pedro y Jacobo, Juan, Andrés, ¿quién más? Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo, hijo del Feo, Simón el Celote y Judas, hermano de Jacobo. Ándale. Ahí estaban. Todos ellos estaban ahí, en el aposento alto. Vamos en el 14. Dice, todos estos, dice, perseveraban unánimes en que, en oración y ruego. Qué interesante es que aún nosotros como congregación podamos estar unánimes en oración y ruego. Miren, tal vez no puedan venir por lo que ustedes quieran
a la oración, al servicio de oración, el lunes o el martes. Generalmente son los lunes. Nada más lo cambiamos cuando tenemos la reunión de varones. Pero en la oración hay poder. Hay poder. Y si uno hace huir a 1000, dos hace huir a ¿cuántos? A 10,000. Ahora entre 8, 7 o 5 que nos reunimos, pues son más. Pero si nos reunimos más y oramos, pues hay poder en la oración. Entonces, mire, si no puede venir, contáctese con alguien que sí sabe que puede venir a la oración, que sabe que está viniendo a la oración, y pregunte cuáles son las peticiones de oración que tenemos para que ustedes también nos ayuden a orar en sus casas. Amén. Para que estemos unánimes en oración y ruego por todas las peticiones de oración que nosotros tenemos. ¿Sí? Ellos estaban ahí, dice, unánimes, ¿cómo? En oración y ruego, dice. ¿Con quiénes? Con las mujeres y con quién más. Y con María, dice, la madre de Jesús. ¿Y con quién? Y con sus hermanos. Ahí estaban todos esperando. Acuérdense, eso es bien interesante porque estamos esperando la venida de Pentecostés. ¿Sí? Entonces, el Señor les dijo, no salgan de Jerusalén hasta que reciban el poder del Espíritu Santo. Pero acuérdense que Jesús ya había estado 40, ¿cuántos? 40 días. Entonces, y la fiesta de Pentecostés eran 50 días después de la fiesta de la cosecha, la fiesta de las primicias. Faltaba poquito tiempo ya. Dice en el 15, dice, en aquellos días, dice, Pedro se levantó en medio de ¿quién? De los hermanos y los reunieron, ¿dónde? ¿Eran qué? ¿Eran como qué? Como 120, dice el número. O sea, los 11 apóstoles y los demás, ¿no? Y dijo, varones hermanos, era necesario, dice, ¿qué cosa? Que se cumpliese, dice la Escritura, en que el Espíritu, ¿qué? El Espíritu Santo, dice, habló antes por ¿quiénes? Por boca de ¿quién? De David, acerca de Judas, de que había de perderse, ¿sí? Que fuese guía de ¿quiénes? ¿De los qué? Que prendieron a Jesús. Ese fue el guía. Y dice en el 17, dice, y era, dice, contado con nosotros. Y tenía parte, dice, en este ministerio. Ya todos lo sabemos, ¿va? 18. Pues, dice, ¿con qué? Con el salario de qué? De su iniquidad. ¿Cuál fue el salario de su iniquidad? ¿Quién se acuerda? Las monedas. Adquirió un campo, dice, y cayendo ¿de dónde? De cabeza, dice, reventó, dice, ¿por qué? Por la mitad. Y todas sus, ¿qué? Sus entrañas se derramaron. ¿Sí? Se colgó y ahí se pudrió y cayó y se hizo pedazos. ¿Sí? Vamos en el 19. Me encanta porque Pedro da toda la explicación ahí, ¿verdad? ¿En cuál vamos? ¿En el 18? 19. Ok. Da toda la información ahí, ¿no? Dice, y fue notorio, dice, a todos los habitantes, dice, de Jerusalén. De tal manera, dice, que aquel campo se llama, ¿cómo se llama? Se llama en su propia lengua, dice. ¿Cómo? Acéldama, que quiere decir campo de sangre. ¿Sí? Hasta ahí vamos bien con Pedro. Dice en el 20. Porque está escrito, dice, en el libro de ¿dónde? De Salmos. Dice, sea hecha desierta, dice su qué, su habitación, y no qué, y no haya quien more en ella. Este es un salmo, creo que es el 108, por favor. No, 109. 109, verso 8, por favor. 109, verso 8. Sean sus días poco y tome otro oficio. Ajá. Ahí mismo en Salmos, el Salmo 69, 25, por favor. Sea su palacio asolado y en sus tiendas no haya morador. Ajá. Refiriéndose a Judas. Entonces dice, no haya quien more, dice, en ella, dice,
y tome otro su oficio. Tome otro su oficio. Dice en el 21, es necesario pues que de estos hombres que han estado junto con quién, que han estado, dice, junto con nosotros 2 semanas, todo el tiempo, que el Señor Jesús, ¿qué? Entraba y salía, dice, entre nosotros, todo el tiempo. Primer requisito, ¿no? Comenzando, dice, ¿desde dónde? Desde el bautismo de Juan hasta el día en que, ¿qué? Que de entre nosotros ascendió, ¿verdad? Fue recibido. Son requisitos para nombrar a un apóstol. Dice arriba, uno dice, se ha hecho testigo, dice, con nosotros, ¿de qué? De su resurrección. Vámonos. A mí me gusta mucho que el que tomó la batuta ahí fue Pedro. Lo leímos ahorita, ¿verdad? Fue Pedro el que se levantó, y varones hermanos, miren que lo que pasó con Judas Iscariote, cómo se ahorcó y cómo se despanzurró ahí todas sus vísceras, y con el precio de la iniquidad con que vendió al Señor, se compró un campo, el campo de sangre, y da todas las señales, y dice, por lo tanto, pues es necesario que nombremos a alguien, pero el requisito es que haya estado con nosotros, dice, desde que estaba el Señor Jesús, cómo entraba y salía entre ellos, y ¿desde cuándo? Desde el bautismo de ¿quién? De Juan el Bautista hasta la ascensión de Jesús. Amén. Ese era. Ahora, ellos no lo nombraron nada más por nombrarlo, ¿sí? Había una razón lógica, ¿sí? Por la que lo tenían que nombrar. Por favor, Mateo 19, 28. Y Jesús les dijo, de cierto os digo que en la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, vosotros que me habéis seguido también os sentaréis sobre 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Faltaba alguien para los 12 tronos, ¿verdad? Sí. Faltaba alguien. Ahí mismo Lucas, por favor, Lucas 22, del 28 al 30, por favor. Os digo que no beberé más del fruto de la vid hasta que el reino de Dios venga. Y tomó el pan y dio gracias y lo partió y le dijo diciendo, esto es mi cuerpo, que por vosotros es dado, haced esto en memoria de mí. De igual manera, después de que hubo cenado, tomó la copa diciendo, esta copa es mi nuevo pacto de mi sangre que vosotros es derramada. Lucas 22, 28, 30. Perdón. Pero vosotros sois los que habéis permanecido conmigo en mis pruebas. Yo pues os asigno un reino como mi Padre me lo asignó a mí, para que comas y bebáis a mi mesa, en mi reino, y os sentéis en tronos juzgando a las 12 tribus de Israel. 12 tronos, faltaba uno, pues había esa razón. Y los cogieron, pues no basados ellos, no los cogieron basados en su libre albedrío, sino que estaban en oración y ruego y se basaron en la palabra. Acabamos de leer ahorita en el Salmo 109.8 y en el Salmo 35, el 19.23. Lo vimos ahorita. No, que era 35 del 1 al 6, ¿no? ¿Sí? 109.8, 109.8, sí, y el Salmo 69.25. Ahí en esos, ellos se basaron en la palabra como está escrito, dice, entonces pues tenemos que nombrar a otro, y estaban orando. Entonces en el 22 dice, ahora, me encanta que Pedro haya tomado la batuta. Entonces hay una promesa ahí, hay un poder que se le fue dado exclusivamente a Pedro. Está en Mateo 16, 19, por favor. ¿Están a gusto, hermanos? Y a ti te daré las llaves del reino y de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos,
y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Amén. El eso de atar y desatar, pues él tomó la batuta ahí y está siendo usado por el Señor. Entonces dice en el 22, dice, comenzaron ¿desde qué? Desde el bautismo de Juan, ¿hasta cuándo? Hasta el día en que el Señor fue, ¿qué cosa? Recibido arriba. Uno sea que, hecho testigo, dice con nosotros. ¿Desde dónde? ¿Desde dónde? Desde la resurrección. ¿Sí? Ahora, dice en el 20, ¿qué vamos? 23. Dice, y señalaron, dice, a dos. A José, llamado Bernabé. Perdón, Barsabás, que tenía ¿qué cosa? Por sobrenombre, ¿cómo? Justo, ándale. Justo. Y a Matías. Matías, ay, Señor me perdone, pero siempre que leo el nombre Matías o escucho el nombre de Matías, me acuerdo de una licorería en mi tierra. Era famosa esa licorería. Lo siento, así se llamaba. Pero era la San Matías. 24 dice, y orando dijeron, tú, Señor, que conoces ¿qué cosa? Los corazones de unos cuantos. De todos. ¿De cuántos? De todos. Muestra cuál, ¿sí? De estos dos has escogido. Ándele. Muéstranos. Y no conforme de haber orado, de saber que está en la palabra, que podían hacerlo. Sí, todavía le dijeron al Señor, muéstranos. Y echaron suertes. 25. Para que tome, dice, la parte de este ministerio. Y dice que, y apostolado. ¿De qué? De que cayó Judas, ¿sí? ¿Por qué? Por transgresión, para irse ¿a dónde? A su propio lugar, el infierno, ¿sí? Luego dice en el 25, dice, 26, perdón, y le echaron suertes y la suerte cayó sobre ¿quién? Sobre Matías, y fue contado ¿con quién? ¿Con quiénes? Con los 11 apóstoles. Ahí fue contado. Ahora, ¿cómo fue la ratificación? La ratificación fue en el día de Pentecostés, que Matías también fue lleno de ese poder del Espíritu Santo junto con ellos. Qué maravilloso, ¿ah? Recibió esa misma unción por medio del Espíritu Santo, fue ratificado por Dios y quedaron ahí. Algunos dicen, bueno, pero ¿y Pablo? Bueno, Pablo ni siquiera estaba en la escena, ¿sí? Pablo, después vendría Pablo, ¿sí? Lo vamos a ver en el libro de los Hechos capítulo 9, cómo fue la conversión de Pablo. Y Pablo tendría otro ministerio. El ministerio de Pablo era un ministerio especial. Era un ministerio para la iglesia, ¿sí? Ese apostolado pues fue dado directamente por Jesucristo. Aparece a él, le dice, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él asustado, cae de caballo, le dice, ¿quién eres qué? Señor. ¿Qué quieres que yo haga? El león se convirtió en inocente chihuahua, ¿verdad? Entonces, el ministerio de Pablo fue un ministerio especial para la iglesia. De hecho, no cumplía con los requisitos que se estaban pidiendo aquí en el 21-22. Lo leímos ahorita en el versículo 21-22. Sí, no estuvo desde el bautizo de Juan el Bautista con el Señor, cuando fue bautizado Jesús, ni hasta la ascensión tampoco estuvo, ¿sí? Pero sí fue ordenado por Cristo Jesús. En el capítulo de los Hechos fue muy aparte su apostolado. No hay más apóstoles. Si alguien viene y le dice que soy el apóstol fulano, es un mentiroso. No hay más apóstoles. Hay una doctrina en diferentes iglesias que dicen que es el apóstol X, ¿sí? Y no hay más apóstoles, hermanos, porque ya todo fue constituido. El apóstol es uno que es enviado a constituir las cosas, ¿sí? Sí, el acta ya está puesto, todo el panorama ya está listo. Ahora hay otros servicios, ¿sí? Hay misioneros que son enviados, llevan una misión específica con diferentes servicios. Claro, qué hermoso es eso. Amén, hermanos. Entonces, y ya está dado. Entonces, ahora aquí tenemos que hay un nuevo ¿qué? Un nuevo apóstol. Eso fueron las primeras
del capítulo, las primicias del capítulo 1. Ya lo terminamos. Ahora sigue el capítulo 2. Ya dijeron, vamos a ver otro capítulo. Sí, vamos a ver la introducción. Amén. Vamos a ver la introducción del capítulo, nada más, para que tengan tiempo de ir y comprar el pollo, la carne que van a asar y todo eso, y nos invitan, por favor. ¿Ya? Que vayan a dormir un rato, porque mi hijo anda desvelado, ¿verdad, mi hijo? ¿Andas desvelado tú? Más o menos, ¿verdad? Sí, les encargo oración por Luni. Algo le picó anoche en una piernita. Trae como 4, ¿verdad, hija? Como 4 piquetitos ahí. Uno está muy hinchadito. Le digo que tiene que verlo un doctor. Y tiene que verla, tiene que verlo un doctor. Porque me acordé que hay una persona que muy famosa que le picó algo en la noche, se linchó así. Y dejó pasar 3-4 días. Y a los 3-4 días ya estaba, la piel se empezó a caer. Se empezó a caer y batalló mucho. Pues le picó una araña. Entonces para que, por favor, ahí checamos y oramos por ella, amén. Entonces, sigue el capítulo 2 de los Hechos. Chaca, cha, cha. ¿Sí? Hechos 2. Sí, Hechos 2. Pero no lo vamos a leer. No, vamos a dar la introducción nomás. ¿Ok? Nomás apunte. Si traen ahí con qué apunta, pues apunta. Ok. La fiesta de Pentecostés, ahí se da el advenimiento del poder del Espíritu Santo sobre mucha gente ahí. Entonces, porque no nomás estaban los puros apóstoles, había como 120 ¿qué? Personas ahí con ellos, aparte de los que estaban oyendo todo lo que estaba pasando ahí. Mucha gente, acuérdense que había pasado la Pascua, había muchos judíos extranjeros que vivían lejos y habían venido a la Pascua. Entonces, pues estaban viendo todo. Y la palabra Pentecostés quiere decir 50avo, o sea, 50. Eso quiere decir Pentecostés. Y es una fiesta pues que se daba después de la fiesta de las primicias, la cosecha. Después de esa fiesta venía la fiesta de Pentecostés. Si podemos leer algo sobre Levítico 23, por favor, del 15 al 21. Vamos a buscar Levítico 23 del 15 al 21. Ahí nos habla algo sobre esa fiesta. Y contaréis desde el día que sigue al día de reposo, desde el día que ofrecisteis la gavilla de la ofrenda mecida, 7 semanas cumplidas serán, hasta el día siguiente del 7º día de reposo. Contaréis 50 días, entonces ofrezcaréis el nuevo grano a Jehová. De vuestras habitaciones traeréis 2 panes de ofrenda mecida, que serán 2/10 de efa de flor de harina, cocidos con levadura, como primicias para Jehová. Permíteme un segundito. Ellos iban a presentar 2 panes, ¿sí? Cocidos con ¿qué? Con levadura. Muy importante que lo tengamos. Síguele, por favor. Ofreceréis con el pan 7 corderos de 1 año sin defecto, un becerro de la vacada y 2 carneros. Serán holocausto a Jehová como ofrenda de sus libaciones y ofrenda encendida de olor grato para Jehová. Ofreceréis además un macho cabrío por expiación y 2 corderos de 1 año como sacrificio de ofrenda de paz. Y el sacerdote os presentará como ofrenda mecida delante de Jehová, con el pan de las primicias y 2 corderos. Serán cosa sagrada a Jehová para el sacerdote. Y os convocaréis en ese mismo día santa convocación. Ningún trabajo de siervos haréis, estatuto perpetuo en donde quiera que habitéis por vuestras congregaciones. Cuando segaréis la mies de vuestra tierra, no segaréis hasta el último rincón de ella, ni espigarás su siega para que el pobre y para que el extranjero os dejáis, oh Jehová vuestro Dios. Hablando Jehová a Moisés diciendo: habla a los hijos de Israel y diles que este mes 7º del mes 1 tendréis día de reposo, una conmemoración del son de trompetas y una santa convocación. Ningún trabajo de siervo haréis y ofrenda encendida a Jehová. También habló Jehová a Moisés diciendo: a los 10 días de este mes 7º será día de expiación,
y tendréis santa convocación, y afligiréis vuestra alma, y ofreceréis ofrenda encendida a Jehová. Ningún otro trabajo haréis este día, porque será día de expiación, y nos reconciliaremos delante de Jehová vuestro Dios. Porque toda persona que no se afligiere ese mismo día será cortada de su pueblo. ¿Hasta qué versículo pasa? Hasta el 21. Ok. Gracias. Bueno, está bien. Gloria a Dios. Sí, sí, gloria a Dios. Sí. Está bien. Entonces, esta es la hay dos puntos que quiero que ustedes tengan, que es los dos panes con levadura, y que se dice ahí que cuando ellos cosechaban, dejaban los lados y las orillas sin cortar, sin cegar, ya fuese avena, trigo, lo que ellos hubieran sembrado, que lo dejaran para las viudas y para los extranjeros, que tuvieran comida a ellos, a dónde ir y espigar, ¿sí? Entonces, miren, como las fiestas eran bien importantes para llegar a donde vamos a llegar al libro de los Hechos. Por ejemplo, la fiesta de la Pascua es un cuadro maravilloso. Búsquenme por favor ahí 1 Corintios 5:7. Es un cuadro maravilloso de la muerte de Cristo, la fiesta de la Pascua. La acabamos de ver ahorita en el libro de Juan, la crucifixión de nuestro Señor. 1 Corintios 5:7. Limpiaos pues de la vieja levadura, para que seáis una nueva masa, sin levadura como sois, porque vuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por vosotros. ¿Que nos limpiemos de qué? Levadura, o sea, del pecado, porque Cristo ya murió por nosotros, ¿sí? Lógico, hay pecado en nosotros porque estamos en el mundo, estamos viviendo, nuestra alma y nuestro espíritu viven en un cuerpo carnal, en este tabernáculo. Y pecamos, pero tenemos la bendición de arrepentirnos y decirle al Señor Jesucristo: Señor, perdóname, por medio del Espíritu Santo nos arrepentimos de corazón y nos perdona, y seguimos caminando poniendo nuestros ojos en el autor y consumador de la fe, que es Cristo Jesús. Entonces la Pascua es el cuadro de la muerte de Cristo, y así como la Pascua es también la fiesta de las primicias, es el cuadro de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, ¿sí? Creo que está en 1 Corintios 15, por favor, del 19 al 21. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Mas ahora Cristo resucitado de los muertos, primicia de los que durmieron, es hecho. Amén. Por eso la fiesta de las primicias es Cristo, la resurrección de Cristo. Es el primero de entre los muertos, es el primogénito, es la primicia de la resurrección. Amén, hermanos. Y eso nos lleva también a Pentecostés. Así como la Pascua es el cuadro de la muerte de Cristo, así como la fiesta de las primicias es el cuadro de la resurrección de Cristo, así también Pentecostés es la venida del Espíritu Santo. 1 Corintios 12:13. ¿Cómo somos llenos del Espíritu Santo? Porque por un solo Espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y todos se nos dio a beber de un mismo Espíritu. Y todos se nos dio a beber de un mismo Espíritu, el Espíritu Santo, ¿sí? Ahora, los panes que se presentaban eran hogazas de pan, o sea, rebanadas grandes del pan con levadura. Presentabas 2 panes con levadura, y esos 2 panes representaban a la iglesia de Cristo. O sea, Pentecostés y la fiesta de las primicias y la Pascua, todas las fiestas de Israel venían a ser la sombra de lo que habría de ser la iglesia para nosotros. ¿Me voy explicando? Eso es lo que va a pasar en Pentecostés, ¿sí? En 1 Corintios 10:17, por favor. 1 Corintios 10:17 nos dice que la iglesia es el pan, ¿sí? Siendo uno solo el pan, nosotros con ser muchos somos un cuerpo, pues todos participamos de aquel mismo pan. ¿Todos qué? Participamos de un mismo pan,
Sí, de dos panes se va a hacer uno. Y un pan con levadura representa al judío y otro pan con levadura representa al gentil, o sea, los que no son judíos, como nosotros que no somos judíos, ¿verdad? Pero somos parte de la iglesia. Entonces, por medio de ese sacrificio, o sea, viene a ser un mismo cuerpo y la iglesia viene haciendo un pan, ¿sí? La levadura representa el pecado que aún hay en la iglesia, aún lo hay, ¿sí? El pecado no se va a ir hasta que venga nuestro Señor por nosotros o seamos llamados a cuentas, porque vamos a ser transformados en otro cuerpo. ¿Me voy explicando? Entonces, a eso nos vamos a quedar, en que vamos a participar de un mismo cuerpo, un mismo pan, que es Cristo Jesús, una misma iglesia, una misma comunión. Fíjense nada más eso. Entonces, todo está preparado ya para que nosotros entremos al libro de los Hechos capítulo 2, ¿sí? Hay 2 bautismos para esos 2 panes. En el libro de los Hechos es el bautismo de los judíos por medio del Espíritu Santo, y lo vimos la semana pasada. Y en el libro de los Hechos, en el capítulo 10, más bien creo que estaba en Hechos 11, 16. Hechos 11, 16. Donde reciben. Entonces me acordé de lo dicho por el Señor cuando dijo: Juan ciertamente bautizó en agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo. Sí, reciben el pueblo gentil. ¿Se acuerdan en el capítulo 10 cuando Pedro tiene la visión? Pedro mata y come y después es enviado a la casa de Simón Curtidor. ¿Se acuerdan? Para que orara por los gentiles, y él no quería. Sí, cuando él ora por ellos, reciben el poder del Espíritu Santo, hablan en lenguas, y él se da cuenta y dice: verdaderamente el Señor no hace acepción de personas, es otro pan, es pan gentil, y hay 2 bautismos. De esos 2 bautismos se hace uno en Cristo Jesús, que es el pan de vida, y nosotros participamos de ese pan de vida, el pan de vida que del cielo descendió. ¿Vamos bien con eso? Entonces, esa es la plataforma que nosotros tenemos para que, si el Señor lo permite, podemos entrar la semana que entra ya al libro de los Hechos capítulo 2. En el capítulo 2 vamos a ver todo lo que sucedió y hacia dónde nos va a ir llevando. Y es toda una aventura. Miren, el libro de los Hechos es pura aventura, pura aventura. Y vamos a empezar a recibir grandes enseñanzas. Les vuelvo a decir, si usted ha aceptado a Cristo como su único y suficiente Salvador de todo corazón, con arrepentimiento verdadero, usted ha sido lleno del Espíritu Santo. Efesios 1, 13, 14, ha sido sellado, lo vimos, ¿se acuerdan? Sí. Ha sido sellado con la primicia del Espíritu Santo en su vida, la primicia de esa herencia que vamos a recibir juntamente con Cristo allá arriba, ¿sí? No tiene que orar por un bautismo de fuego, de que no, ya la promesa es dada por la misma palabra del Señor. Amén, hermanos. Ahora, de nosotros depende hasta dónde queremos llegar. De nosotros depende qué vamos a hacer. Aquí la mejor enseñanza es esta: perseverar en oración y ruego. Si la iglesia sí estaba. Hechos 1, por favor, Hechos 1, versículo 14 y versículo 24. Todos esos perseveraban unánimes en oración y ruego, y todas las mujeres con María la Madre de Jesús y con sus hermanos. En aquellos días Pedro se levantó en medio de los hermanos, y los reunidos eran como 120 en número, y dijo: Ok. Pero todos estaban perseverando en oración y ruego. Y nosotros tenemos que perseverar siempre en oración y ruego. Mira, a veces tal vez tú no puedas darte un tiempo, tal vez, ¿no? Pero si no puedes darte un tiempo apartado, donde estés, puedes orar. ¿Sí? No ocupas una oración larguísima, nada más se ocupa una oración de corazón. Amén, hermanos. Una oración que salga de tu corazón y que le digas: Señor, yo te amo, aquí estoy. Y si tú se lo dices de corazón, el Señor te va a llenar y te va a hablar a tu vida, a tu corazón. ¿Sí? Orar es derramar tu sentimiento delante del Señor, es hablar con Dios. Orar, eso quiere decir hablar.
No es cuestión de un rezo repetitivo, sino hay que hablar con Dios. Hay que expresarle tu sentimiento, ¿sí? Porque hay gente que está postrada ahorita en el hospital o enferma, donde esté, o en su casa, en una silla, y te aseguro que esa persona, si conoce al Señor, está orando tremendamente por su salud. Se los digo por experiencia. ¿Nunca han estado enfermos? ¿Y qué tal se ora? ¿Qué tal se clama? ¿Sí? Es cuando más oramos y cuando más rogamos. ¿Y por qué no lo hacemos cuando estamos bien? ¿Por qué no hacerlo? ¿Sí? Y la mejor manera de orar cuando estamos bien es orar en gratitud, en agradecimiento. Es la mejor manera de alabanza, la mejor manera de adoración hacia Dios es el agradecimiento a Dios. Decirle gracias, Señor, por mi esposa, por mi esposo, por mi familia, por mis hijos, por mi trabajo. No me gusta, Señor, el trabajo que tengo. Pues a quién le gusta la chamba, ¿verdad? Es tan malo que hasta pagan por hacerlo. Pero ser agradecidos con Dios por lo que tenemos. Miren, hermanos, es algo difícil de aceptar, pero tenemos que estar preparados. Tenemos que aprender a caminar con el Señor en todos los aspectos. En todos los aspectos. En lo bueno, que es lo que nos encanta, y en lo malo, si hay algo malo en Cristo, porque Romanos 8:28 dice que, y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien. Todas, buenas o malas, aparentemente, pero en Cristo no hay nada malo. Hay situaciones difíciles, ¿sí? ¿Qué me puede dar una situación difícil? Una enfermedad difícil, traumática. ¿Una pérdida de qué? ¿De dinero? Un ser que muera, ¿no? Una muerte, ¿no? Ajá, una muerte. O sea, sabes, tenemos que estar preparados de que cualquiera de nosotros puede morir hoy, o al rato, o mañana, no sé, ¿sí? Pero tenemos que estar preparados para eso también. Porque se nos es dado no orar y no rogar a Dios en situaciones tan difíciles, porque empezamos a juzgar a Dios. Y si tú eres Dios y si tú eres poderoso, ¿por qué permitiste esto, que se muriera mi hijo, mi hija, mi papá, mi mamá, o no sé, X, ¿verdad? O si estoy enfermo, ¿por qué estás permitiendo eso? Si yo te he servido, si yo doy, si yo esto, el yoyote, ¿verdad? Sino que dice que todas las cosas nos ayudan a bien si nosotros amamos a Jesús. Y hay un propósito de crecimiento en esto. Por eso es muy bueno que nosotros siempre estemos orando y rogando a Dios. ¿Sí? Si no tienes nada que rogar malo y tienes mucho bueno, ora por eso bueno que tienes. ¿Sí? Agradecimiento a Dios. Ser agradecidos con Dios es algo que al Señor le deleita. Se goza al Señor cuando tú le dices, gracias, Señor, ¿sí? Por esto. ¿Cuántas veces llegas a tu casa y nada más hay frijoles? Hay gente que reniega por el platito de frijoles que tienen ahí en su casa. Otra vez frijoles. Son camarones de surco, hombre, échenle ganas. Échenle limoncito y salecita y consíganse unas tostadas y haz de cuenta que comes ceviche campero. Pero así es la cosa, pues, ¿no? Sí. Hay veces que renegamos porque, no estoy hablando de las mujeres, ¿eh? Cuando dicen, ay, no tengo nada que ponerme. ¿Aló? Y ahí está el colgadero que rebuzna, ¿verdad? Ya no cabe otra prenda ahí. Sí, amén, ¿verdad? Sí. Traigo el librito del topper, ¿no quieres? Y ya no caben los trates ahí. A ver, deja verlo. Santo Dios. Sí, hay que ser agradecidos con Dios, ¿verdad? Hay que ser agradecidos con Dios, con lo que tenemos, hermano, lo que tenemos. ¿Sí? Y es la mejor adoración que nosotros podemos hacer al Señor, agradecerle al Señor por lo que tenemos, por lo que nos ha dado. Y también, ¿por qué no darle gracias por lo que nos va a dar? Amén, hermanos. Vamos a orar. Padre, te damos muchas gracias. Muchas gracias, Señor, por tu amor, tu bendición. Gracias, Señor, porque tenemos el privilegio de ser llamados tus hijos, de ser hechos hijos tuyos por tu gracia, Señor, maravillosa. Y te sigas extendiendo en esa misericordia y esa consolación que solamente tú sabes dar. Gracias, Padre precioso. Amén. Voy a pedirle a... Dios les bendiga.
Ángela, ¿a qué personaje vimos hoy en la clase? ¿Quién era? Ok, Natalia, ¿qué fue hecho Saúl? ¿Qué fue hecho? Fue hecho rey de Israel. Ah, ok, Abby, ¿quién fue Saúl? Rey de Israel, ¿verdad? Ok. Ok, Jennifer, pásale frente, amiga, para que nos compartas el versículo que Solamente temed a Jehová y sirve de verdad con todo vuestro corazón, pues consideran cuando grandes cosas ha hecho por nosotros. Primera de Samuel 12. Muchas gracias. Ok, Jimena, Ulises y Arlene, si nos pueden leer los otros versículos, por favor. Había un varón de Benjamín, hombre valeroso, el cual se llamaba Cis, hijo de Abiel, hijo de Seror, hijo de Becorat, hijo de Afía, hijo de un benjamita. El versículo, capítulo. Primera de Samuel 9, 1. Ok, gracias. Siguiente. Y tenía él un hijo, se llamaba Saúl, joven y hermoso entre los hijos de Israel. No había otro más hermoso de Israel. Ulises, el próximo. Mas si perseverareis en hacer mal, vosotros y vuestro rey perseveréis. Primera de Samuel 12:25. Ok. Helen, si nos puedes dar un pequeño resumen, mija, de lo que vimos en la clase. Un hombre se llamaba Cis, un hijo, lo puso por nombre Saúl, que era muy hermoso y un hombre con su cabeza, sus hombros. Y le dijo Jehová, y lo ungió con aceite. Samuel le ungió con aceite y le dijo que él aceptaba. Jimena, ¿algo que quieras compartir con Pues nosotros? ahí Saúl le hizo una pregunta a Samuel mientras lo iba a ungir, pero le hizo una pregunta. Yo soy de la tribu más chiquita de Israel, soy de Benjamín y mi familia es muy pobre, es la más chiquita de la tribu de Benjamín, porque Dios me miró a mí como rey de Israel. Pues Dios nos mira a todos nosotros como sus hijos, como princesas y como príncipes. Dios nos mira muy bonito y Dios tiene muchas cosas especiales para nosotros, como lo tuvo como rey de Israel a Saúl. ¿Y cómo le debemos de servir a Jehová? Con todo nuestro Corazón. Ok. ¿Cómo se despiden los hermanos? Dios les bendiga. Quiero compartirles también lo que pude platicar con Victorín. No me quiero quedar callado porque iba a darle ánimos a Victorín y yo seré ministrado por Víctor. Quiero darle gracias a Dios por la fe que tiene ese niño y cómo la palabra de Dios está en su corazón y vive en su corazón. Y eso me gustaría que todos lo tuviéramos. Reciban saludos de él los ama mucho, se acuerda mucho de ustedes y también de Jesse. Que Dios bendiga mucho a Jesse también, está batallando mucho ya. Está durmiendo en una sillita, así muy incómoda y va para largo. Sí, muy incómoda. Que Dios la bendiga y que pues lo que podamos apoyarla también, apoyarla económicamente y en visitas, en llamadas. Hay que hacernos sentir, ¿no? La familia de Dios presentes en ella. Y yo sé que algunos lo están haciendo, pero entre más lo podamos hacer mejor. Doy los anuncios, hermanos. Tenemos oración el día martes a las 7 de la tarde. Nuestro hermano Martín. El día lunes a las 7 de la tarde. El día miércoles tenemos servicio a las 7 de la tarde. Vamos a leer el libro de Lamentaciones. Es un libro muy interesante. No me quiero decir muy bonito, pero sí muy interesante. Vamos a leerlo y estudiarlo. Hay mucho que aprenderle.
y vamos también a empezar y terminar ese libro. Así que si no viene el miércoles, no va a volver a ver Lamentaciones hasta no sé cuánto. Entonces vengas a estudiar el libro de Lamentaciones, y hay reunión de jóvenes a las 6 de la tarde, 6:30 de la tarde, aquí en la iglesia, y pues el domingo con Hechos 2. A ver, oramos. Señor, te damos muchas gracias y bendecimos su nombre por el amor que nos das. Bendice a cada uno de los que no pudieron venir. Le pedimos mucho por hermano Alfredo. Hermano Alfredo, lo extrañamos como nuestro chofer. Bendícelo mucho en Tijuana. Te pedimos que bendigas a cada hermano que hizo el esfuerzo por venir. Bendice a Victorín, que salga muy bien el día de mañana, que bendigas su vida, bendigas su cuerpo, su corazón, su mente, y que refuerces la fe que ella tiene. Gracias, Señor Jesús, porque es un niño ejemplo en fe para todos nosotros. Te pedimos que bendigas el día de mañana, que sea un día de victoria para este niño. Bendice a Jesse, a Víctor, a Eliseo, y te pedimos, Señor, que bendigas la mano del cirujano y de las personas que van a estar ahí con él, Señor. En nombre de Jesús. Amén. Al que me ciñe de